Muy buen día, estimadas participantes del presente curso. Tengan ustedes eh, la más cordial bienvenida a este módulo 1, del cual se está impartiendo en esta semana y culmina con esta conferencia del día de hoy. Mi nombre es Mayra Cintia Sea Hernández de López y en nombre de la Contraloría General de Cuentas y nuestras autoridades, reciban ustedes un caluroso saludo. En este día vamos a tratar lo relacionado a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Y comenzaremos con explicar que el curso de Ética Ciudadana para fomentar la auditoría social es para estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales Leonidas Mencos Ávila de Chimaltenango. Nuestras autoridades de la Contraloría General de Cuentas, como ustedes pueden ver en pantalla, está el Contralor General y los subcontralores que están en la parte de abajo. Nuestro Contralor General, el doctor Edwin Salazar Jerez, y en la parte de abajo está el doctor José Alberto Ramírez Crespín, subcontralor de calidad de gasto público. También se encuentra el doctor Mario Francisco Chocoy Buch, subcontralor de probidad, así como el doctor Bernardino Rosales Méndez, quien es nuestro subcontralor administrativo. El doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, nació en Chimaltenango el 24 de enero de 1962. Se graduó de perito contador en Elma, Chimaltenango. Su formación académica, como ustedes pueden ver, el doctor en Administración Pública y Políticas Públicas de la Universidad Galileo, maestro en Consultoría Tributaria. Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo el título de Contador Público y Auditor en el grado de licenciado. Como experiencia laboral, ustedes pueden ver en pantalla que actualmente es el Contralor General de Cuentas y les voy a dejar en pantalla unos minutos para que ustedes puedan leer todo el récord que tiene el Contralor General. Como podemos ver, su currículum en la pantalla, su récord es muy grande y ha estado preparado para enfrentar los retos desde el inicio de su gestión. Como todos hemos visto y nos hemos dado cuenta, pues hemos pasado momentos muy difíciles desde lo del COVID. Se han enfrentado retos muy grandes y él ha estado a la vanguardia en toda la tecnología para mejorar siempre los servicios y mantener siempre a todas las personas, usuarios de los servicios de Contraloría, de una manera cordial, de una manera óptima para que todos puedan obtener los servicios que presta la Contraloría General de Cuentas. Es una persona muy profesional, con un récord muy generoso y egresado de ahí del instituto donde ustedes actualmente estudian como secretarias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver en pantalla algunas de las muchas actividades que se han llevado a cabo durante la gestión del Contralor Edwin Humberto Salazar. ¿Cómo nacen las autoridades superiores de la Contraloría General de Cuentas? Como pueden ver ustedes, en las imágenes se puede observar
que ya existía un Contralor General según el decreto del Congreso 515, gobierno del presidente Juan José Arévalo Bermejo. Y en el gobierno del presidente Alfonso Portillo es el decreto 31-2002, que ya se podía contar con un subcontralor de calidad de gasto público. El presidente Jorge Ubico, según el decreto ley 1707, subcontralor de probidad. Y con la reforma de la ley 13-2013, ya contábamos con un subcontralor administrativo según el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. En pantalla podemos ver nosotros la inauguración del curso que es el que se está llevando a cabo y los representantes de Contraloría General de Cuentas en este evento tan bonito. Estas fueron las actividades de la inauguración del curso y se ve pues en pantalla las distinguidas personas que estuvieron presentes en ese día. Las leyes fundamentales, como pueden ver ustedes en pantalla, está la Ley de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002 y su Reglamento 96-2019. También está la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos 89-2002 y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 613-2005. Esto va de la mano para cuando se realiza la fiscalización de parte de la Contraloría General de Cuentas, tanto a las instituciones públicas como la que practica también la auditoría interna e inspectoría general dentro de lo que es la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué están de la mano? Porque tanto la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas tiene todos los criterios que se deben de cumplir y si no se cumplen, se aplica la ley de probidad donde están las sanciones respectivas de acuerdo al incumplimiento que se haya llevado a cabo. Institucionalidad de la Contraloría General de Cuentas. Como podemos ver, están los servicios y la fiscalización, está el ente rectora de fiscalización y control gubernativo. En medio podemos ver la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y en la derecha podemos ver el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas en cuanto a su organización, su código de ética y sus acuerdos internos. Esto es la base legal para su funcionamiento, para poder realizar las actividades y poder lograr los objetivos que se ha trazado. Fuente del derecho de la Contraloría General de Cuentas. Son fuentes del derecho todas aquellas de donde se originan el derecho y las normas que se aplican a las personas. Estas son las que se utilizan en el quehacer de la Contraloría General de Cuentas. Como pueden ver en pantalla, está la pirámide de Hans. Esta nos muestra el orden en el que se estructura la ley. Viene del orden superior hacia el orden inferior. Como se puede contemplar en pantalla, tenemos como nuestra más alta ley la Constitución de la República. Es nuestra carta magna, le llamamos nosotros. Luego de allí
siguen las leyes orgánicas y especiales. Le siguen las leyes ordinarias, decretos, los reglamentos, las ordenanzas y las sentencias. Esta es la manera como está la jerarquía de la ley. ¿Cómo nace la Contraloría General de Cuentas? Por el poder que otorga una Asamblea General Constituyente. De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, vemos en sus artículos 232 y 236. De aquí nace la ley de la Contraloría General de Cuentas a través de un decreto del Congreso de la República. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31/2002. Su reglamento, que es el 96/2019, el actual. La Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, 89/2002. Su reglamento, los acuerdos emitidos por el Contralor General de Cuentas y el Código de Ética y su reglamento. Pasamos a la siguiente diapositiva y ustedes pueden contemplar la estructura organizacional del Estado, en donde se encuentra la Contraloría General de Cuentas ubicada. Tenemos en el lado izquierdo el gobierno central, que es el organismo ejecutivo, donde se encuentra la presidencia de la República, la vicepresidencia y las otras instituciones presidenciales. Luego de ello está el organismo judicial y vemos con la flechita señalando en qué lugar se encuentra la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, como pueden ver, está dentro de los órganos de control jurídico administrativo. Está como segundo lugar después del Ministerio Público. Luego le sigue la Corte de Constitucionalidad, el Instituto de la Defensa Pública Penal, Procuraduría General de la Nación, etc. Este es el orden en que se trabaja en cuanto a lo que son las instituciones que llevan a cabo el control gubernamental. Ahora miramos lo que es la diferencia de lo que es una ley y lo que es una norma. La ley es un tipo de norma jurídica que establece conductas, puede ser normas prohibitivas o permisivas, que todo miembro de la sociedad debe cumplir. Y dentro de las normas son reglas de conducta que buscan garantizar el orden y la armonía dentro de una sociedad u organización. Se espera que las normas sean cumplidas por todos los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre lo que es la ley y las normas. Dentro de lo que es la ley podemos nosotros mencionar acá, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y dentro de lo que son las normas podemos mencionar el Código de Ética. El Código de Ética, por ejemplo, ya sea de la Contraloría General de Cuentas o de cualquier institución o empresa privada, porque ahora hasta las empresas privadas también están llevando a cabo realizar el Código de Ética. En el Código de Ética se plasman las normas para que los empleados públicos puedan realizar sus tareas enmarcadas dentro de un ámbito armonioso, de buen actuar, con probidad, con transparencia, ser diligentes en su trabajo, la responsabilidad, etcétera. Tiene principios que se deben de cumplir. Esto es lo que les puedo decir con respecto a esta diapositiva. Continuando con la presentación,
Vemos acá la línea del tiempo de la reforma de la ley. Y vemos que está la ley del Tribunal de Cuentas, decreto 1121, la ley orgánica de Contraloría General de Cuentas, decreto 31-2002, las reformas de la ley orgánica, decreto 13-2013. Y en esto yo les podría decir que las reformas que se van dando es de acuerdo a las necesidades que van surgiendo para ir mejorando la gestión pública. Debido a que va cambiando, va habiendo más dificultades para poder llevar a cabo la fiscalización, van surgiendo nuevas modificaciones por los retos que se tienen que enfrentar y para poder ser tratados de una manera adecuada. Continuamos también con la línea del tiempo y vemos en pantalla que está lo relacionado a las reformas del reglamento de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Esto nos demuestra que también los reglamentos van modificándose o van sustituyéndose por otros. Como siempre, les recalco, pues, para ir mejorando la gestión pública. Vemos que está el reglamento de la ley orgánica, acuerdo gubernativo 1126, le sigue el acuerdo gubernativo 318-2003. Luego de ello está otra vez el reglamento de la ley orgánica con el acuerdo gubernativo 192-2014, hasta terminar con el actual, que es el 96-2019. ¿Por qué es una ley orgánica la Contraloría General de Cuentas? Es la ley que establece las normas que rigen el funcionamiento y organización de una institución determinada. ¿Qué quiere decir esto? Porque es un órgano de gobierno, le compete a una organización. La Asamblea Nacional Constituyente le dio vida a la Contraloría General de Cuentas a través de la Constitución Política de la República de Guatemala y lo estableció en el artículo 232, que dice: la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que invierta o administre fondos públicos. Conforme a los acuerdos de paz, conforme a los acuerdos de paz, se asume el compromiso específico de reformar, fortalecer y modernizar la Contraloría General de Cuentas. Continuando con la exposición, vemos en pantalla cómo surgió el decreto 31-2002. El 5 de junio del año 2002 fue emitido el decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuál es la estructura de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas? Pues esta se divide en 8 capítulos, divididos en secciones. Esta Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas contiene 53 artículos, desde el 1 al 53. Tiene sus 3 disposiciones finales.
Esta fue sancionada el 14 de mayo del año 2002 y publicada en el Diario Oficial el 17 de junio del año 2002. ¿Cómo se estructura la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas? ¿Cuál es la naturaleza y ámbito de la Contraloría General de Cuentas? La naturaleza jurídica y objetivo habla de que es una institución pública, técnica y descentralizada y que goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa. Entre el ámbito de competencia tenemos que la función consiste en fiscalizar los activos y pasivos y todo interés hacendario de los organismos del Estado y personas o entidades que manejen fondos públicos o que hagan colectas públicas. De acuerdo a la naturaleza jurídica y ámbito de competencia, sus objetivos son velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública, promover y vigilar la calidad del gasto público. Enfatizamos acá en que dentro de los objetivos de la Contraloría General de Cuentas está que debe velar por la probidad, transparencia y honestidad de toda la administración pública, comenzando con la misma institución, dando el ejemplo. Y poder vigilar también la calidad del gasto público. Esto se refiere a que las entidades públicas deben de ejecutar su presupuesto de una manera transparente, de una manera económica y de calidad, para que puedan lograr sus objetivos de acuerdo a las políticas que rijan en esa institución para poder lograr sus objetivos. La Contraloría General de Cuentas es la que realiza la fiscalización a todo el sector público para poder establecer si todo eso se cumplió o no se cumplió, y si no se cumplió, pues realizar las acciones pertinentes. Luego de esto, tenemos la estructura de la ley orgánica, perdón, se me pasó. La estructura de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Vemos que en el capítulo 1 están las normas generales. Estas normas generales están dentro del capítulo, perdón, del capítulo 1, normas generales, están los artículos del 1 al 10. Esos artículos incluyen lo atinente a la naturaleza jurídica, ámbito de competencia, objetivos, atribuciones y control gubernamental. Aplicación de control gubernamental. La Contraloría General de Cuentas es la que norma las actividades técnicas que llevan a cabo las unidades de control interno de las instituciones públicas para proteger los bienes de la institución y que se lleven a cabo las políticas y normativas internas de la institución. Los auditores internos deben de llenar los requisitos siguientes: ser contador público y auditor, ser colegiado activo y haber aprobado los cursos de capacitación que imparta la Contraloría General de Cuentas. Continuando con el capítulo 2, estructura orgánica, vemos el artículo 11, organización. La dirección administrativa y funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas está estructurada de la forma siguiente: Contralor General de Cuentas, Subcontralor de Probidad, Subcontralor de Calidad de Gasto, Subcontralor Administrativo, Inspector General y directores. La Contraloría General de Cuentas, en su estructura, tiene a los funcionarios que están más cerca del Contralor General para poder coadyuvar a que los colaboradores de la Contraloría General de Cuentas cumplan con sus funciones
de la manera eficiente y eficaz. Perdón, un momentito. Disculpen la interrupción. Decíamos que dentro de la estructura orgánica están los funcionarios cercanos al Contralor General de Cuentas, quienes son los que le ayudan a que los colaboradores de las distintas direcciones de Contraloría General de Cuentas, y así como del más pequeño al más grande de jerarquía, todos cumplan con sus funciones de la forma correcta. Autoridad superior. El Contralor General de Cuentas es el jefe de la Contraloría General de Cuentas y máxima autoridad de la institución. Él gozará de iguales inmunidades que las de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Para ocupar el cargo deberá cumplir con los requisitos preceptados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el artículo 13 nos establece las atribuciones que debe cumplir el Contralor General. Como pueden ver en pantalla, continúa del artículo 14 al 21, donde están también plasmados los subcontralores, en este caso en el artículo 14, el subcontralor de probidad y las funciones que él debe desempeñar. En esta diapositiva lo que podemos nosotros establecer es que se establecen los derechos y obligaciones de las autoridades superiores. Siempre en el capítulo 3 tenemos las prohibiciones, responsabilidad, fiscalización y rendición de cuentas, sustitución e informes al Congreso. Como les explicaba, dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas se establecen las regulaciones que deben poseer los auditores gubernamentales y los funcionarios públicos, todo lo que deben de cumplir, incluso el efecto de remitir el informe de auditoría al Congreso de la República, el informe que se presenta derivado de la fiscalización que se ha realizado año con año. Hablamos acá en el capítulo 4 de la estructura siempre de la ley, el que nos menciona el artículo 31 que regula al auditor interno, los informes de auditoría, la independencia, obligación de denunciar y obligación de caucionar responsabilidad. ¿A qué nos referimos con eso? Que el auditor en sus funciones gubernamentales debe ser independiente, debe ser objetivo en el desarrollo de sus actividades, no importando si labora para la Contraloría General de Cuentas o bien si labora en alguna institución de gobierno. Y acá podemos ver lo que es el capítulo 5, régimen económico y financiero, que comienza con el artículo 32 y finaliza con el artículo 37. En esto está contemplado el presupuesto, la formulación del mismo, su ejecución, la memoria de labores y el control de calidad institucional.
Continuando con la presentación, vemos en pantalla que en el capítulo 6 está el régimen sancionatorio, que comienza en el artículo 38 y termina en el 43. Este regula las infracciones, sanciones, procedimiento, cobro y destino de multas impuestas, reincidencia, causas de extinción de responsabilidad. Haciendo un paréntesis en esta diapositiva, quisiera yo hablarles del artículo 38. El artículo 38 habla de lo que es infracción. ¿Qué es una infracción? Según la ley dice que infracción es toda acción u omisión que implique violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal por parte de servidores públicos u otras personas individuales o jurídicas sujetas a verificación por parte de la Contraloría General de Cuentas, sancionable por la misma en la medida y alcances establecidos en la presente ley u otras normas jurídicas, con independencia de las sanciones y responsabilidades penales, civiles o de cualquier otro orden que puede imponerse o en que hubiera incurrido la persona responsable. La Contraloría General de Cuentas se constituirá como querellante adhesivo en los procesos penales en los cuales se presuma la comisión de delitos contra el Estado de Guatemala cometidos por servidores públicos y las demás personas a las que se refiere el artículo 2 de la presente ley. Quería hacer énfasis en este artículo debido a que, así como ustedes, jovencitas, que puede que un día ustedes vayan a trabajar a una institución pública, tienen que tener claro que puede ocurrir una sanción si se incumple con cualquiera de lo que está estipulado en la ley de lo que son los incumplimientos. Y eso obviamente trae consecuencias, ¿verdad? Dependiendo de la deficiencia que se encuentre cuando la auditoría se realiza, así se actúa. Ya sea como en lo que es la obligación de denunciar las acciones legales y administrativas, las acciones correctivas derivadas de reparos y o hallazgos, tienen tres maneras, ya sea sanción económica, informe de cargos o denuncia penal. Esto es con respecto a lo que es las sanciones. También existe, pongamos dentro de los artículos que se están mencionando acá, del 38 al 43, existe también el 38 bis, que es de la resistencia a la acción fiscalizadora. Esta se aplica cuando un auditor va a hacer alguna revisión y le niegan la información. Entonces se aplica y según este artículo 38 bis, existe una sanción que puede ir de 40,000 a 60,000 quetzales. En este artículo al final que dice que se aplicará lo dispuesto en el Código Penal y demás leyes del país. Los criterios para calificar la resistencia a la fiscalización deberán ser regulados en el reglamento respectivo. Y dice, adicionado por el artículo 66 del decreto 13-2013, publicado el 12 de noviembre del 2013. Después de este artículo 38 bis, está también el artículo 39. Y el artículo 39 nos dice, siempre de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, nos dice lo que es relacionado a las sanciones. Y dice, la Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones pecuniarias que se expresen en cantidad de salarios o sueldos a los funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas a su control y fiscalización, que incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la presente ley, en otras disposiciones legales y reglamentarias de la siguiente manera. Y ahí en este artículo que se encuentra dentro de la ley de la orgánica de la Contraloría General de Cuentas, están los numerales del 1
al 26. De esos numerales, ahí está establecido, dependiendo de la deficiencia que se encuentre, así el auditor aplica el numeral que le corresponde. Por un ejemplo, por ejemplo, un auditor va a verificar y ve que hay falta de arqueos sorpresivos de fondos y valores. A este le aplican el equivalente del 25% sobre el total del sueldo de un mes de la persona que haya incumplido con no haber realizado esos arqueos. Existe también, por ejemplo, el numeral 2 que habla sobre incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorías anteriores y el equivalente también es el 25% del salario mensual. Este salario es el salario que, si por ejemplo tiene de salario 5,000 quetzales, la persona responsable a la que se le va a sancionar, se le aplica el 25% sobre esos 5,000 quetzales y ese es el total de la sanción económica que se le aplica. Yo les quería expresarles esto debido a que a veces uno, pues, hasta que está en el momento de las situaciones, ve qué es lo que está pasando. Entonces, es mejor que ustedes estén enteradas de cómo funciona la auditoría, cómo funciona en el sentido de los controles internos que existan. Hay que cumplir con esos controles internos de cada institución. Si no se cumplen con esos controles internos, entonces hay sanciones. Eso es lo que les quería explicar y por eso me alargué un poquito en esta diapositiva. Y habla que es de estos artículos del 38 al 43 se regula lo que explicábamos, la infracción, sanciones, procedimiento, cobro y destino de multas impuestas, reincidencia. Reincidencia es cuando vuelven a cometer el mismo incumplimiento. Causas de extinción de responsabilidad. En el capítulo 7 vemos los recursos legales. El artículo 44 contiene los recursos legales contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas. Y en el capítulo 8 tenemos las disposiciones transitorias, derogatorias y finales. El artículo 45 regula el plan de formación profesional de personal, actuales contralores, transitorio, reglamento y la ley anterior. Y por último, dentro de la ley está el artículo 50 y el 51. El 50 que habla de las derogatorias, en este caso que se derogan los artículos del 1 al 32 del decreto número 1126 del Congreso de la República, ley orgánica del Tribunal y Contraloría General de Cuentas. Decreto ley 247 y C, las disposiciones legales vigentes que se opongan total o parcialmente a la presente ley. El artículo 51 se reforma el nombre de la ley del decreto número 1126 del Congreso de la República por el de Ley del Tribunal de Cuentas. Tenemos como disposiciones derogatorias el artículo 52 y el 53. Toda ley tiene que tener su artículo de vigencia. El artículo de vigencia dice: el presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las 2/3 partes de los diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Como les explicaba, toda ley debe tener una vigencia. Como vemos en la diapositiva siguiente, son los diferentes eventos que se han realizado en la gestión del doctor
Edwin Salazar. Y él dice acá, me siento identificado y honrado porque la juventud que ustedes representan es vital para construir una nación más honesta y transparente. Ustedes pueden hacer y marcar la diferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque si tenemos conciencia social, si tenemos principios y valores, podemos cambiar nuestro actuar, podemos realizar nuestro trabajo de una manera correcta, podemos realizar nuestro trabajo de una manera eficiente y podemos realizarlo con alegría y con mucho amor a lo que hacemos. Su servidora tiene mucho tiempo de recorrido en lo que son las instituciones públicas, pero también laboré en las empresas privadas. Y hay que poner el granito de arena. ¿Qué significa eso? Que tenemos que poner también de nuestra parte, hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible para contribuir a la mejora no solo de nuestra institución o de la empresa donde estemos, sino de nuestro país. Esta información que se les ha dado este día es para hacer conciencia en ustedes, jovencitas, de lo importante que es cumplir y ser honestas y éticas, para bien de ustedes, sus familias y nuestra nación, y tener presente que su actuar está regulado alrededor de la ley y que existen sanciones y penas al incumplimiento, por lo que no deben prestarse a actos en contra de la ley, la moral, la ética, transparencia y probidad, y así ser una generación de cambio y de ejemplo a seguir. Ustedes como secretarias pueden llegar a una empresa o pueden llegar a ocupar un puesto en el gobierno y ustedes tienen que tomar ese ejemplo de ser rectas, de ser servidoras públicas. Mi padre fue servidor público y él decía, somos sirvientes públicos. Nosotros nos debemos a las demás personas, nuestro trabajo es servir. Y hay un dicho que dice que el que vino a este mundo y no ha servido, o sea, no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es de que, jovencitas, les agradezco yo mucho la atención que han prestado el día de hoy y en el nombre del Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, de nuestras autoridades subcontralores de la Contraloría General de Cuentas, nuestra directora de Formación y Capacitación, nuestro jefe del Departamento de Capacitación, les agradecemos su participación en esta conferencia. Dios las bendiga grandemente y les permita seguir cosechando muchos éxitos en su vida personal y profesional. Les agradecemos mucho su atención. Que sigan pasando un feliz día.